One Piece nos presenta desde los primeros momentos de la serie las frutas del diablo como la principal fuente de poder para ese universo ficticio, en donde después de comer dicha fruta, esta brindará una gran gama de habilidades que girarán en torno a una capacidad única, como por ejemplo ser un hombre de goma, como lo es el caso de Luffy. La obra nos contaba que gracias a estas misteriosas frutas, una persona podría tener grandes beneficios si de poder se habla, solo que había que pagar un precio, el cual era el de perder la habilidad de nadar. Algo de mucha desventaja, puesto que el mundo de la serie se centra precisamente en islas, con grandes porciones de agua. Sin embargo, cada uno de los personajes de la serie de One Piece estaban dispuestos a pasar por este desvío, si eso significaba tener gran poder. Por eso de que en su momento vimos demasiada exposición en la historia de One Piece con respecto a los usuarios de las distintas frutas, debido a que la serie de una u otra forma quería dejar en claro que el mundo se iba a centrar en las frutas del diablo y sus habilidades, dejando en claro este tema desde el primer capítulo, ya que desde ese momento se verán a muchos personajes siendo usuarios de diferentes frutas. En pocas palabras, para sobrevivir en el mundo de One Piece era necesaria una gran habilidad que solo se podía adquirir consumiendo una fruta del diablo. Este era el mensaje inicial que daba la serie, y no es tan malo que digamos, puesto que durante las primeras partes de la serie se pudieron observar grandes desarrollos gracias a este concepto. Aparte, era atractivo de ver en la serie, como el tema de las frutas se iban ampliando más y más, debido a las diferentes habilidades que había. Eso sin nombrar que la historia de One Piece hasta ese momento no contaba con una escala de poder estable. Lo único que se acercaba a este tema era la existencia de las frutas, que daba más o menos una idea del orden que podría llevar la serie. Si de peleas se habla, este fue el panorama durante mucho tiempo, además de que el desarrollo de la trama no se hacía tan mal. Los personajes que no eran usuarios peleaban entre sí, y los que sí eran usuarios también peleaban entre sí. A veces se alternaban, pero casi siempre este era el orden que seguía One Piece con sus peleas y escenas de acción. Obviamente en esos tiempos no había cuestionamientos con respecto a esta forma de organizar la premisa, si se desarrollaba de maravilla. Además estamos hablando del gran Oda, un tipo que ha demostrado ser todo un experto si de manejar una historia se habla, teniendo grandes destellos de genialidad por su parte, que hacían que los espectadores se centraran en otras cosas, dejando un poco de lado el tema de las frutas. Claramente no tanto, porque al fin y al cabo era un tema de vital importancia para el desarrollo de la serie, pero no se puede negar que la serie en unos momentos daba la sensación de que lo menos que importaba son las frutas, debido a la excelente historia de One Piece. Eso sin nombrar que hasta la primera mitad de la serie las Akuma no Mi eran tratadas como un tema secundario. Sí, eran importantes y todo el cuento, pero la facilidad que daba este tema en la trama para resolver problemas era tan bueno que nunca necesitó gran profundidad. No se puede negar que en algún punto en la serie de One Piece todo se solucionaba con las frutas del diablo, dando la imagen para los usuarios de esta como invencibles, es decir, los usuarios de frutas del diablo eran vistos en la serie como invencibles. Por eso digo que el tema de las frutas a veces pasaba a un segundo plano en la serie, ya que siempre que se abordaba era para hacer más un recurso de conveniencia que otra cosa. Obviamente su importancia la tenía, debido a que de alguna u otra forma gracias a la existencia de las frutas era que la serie se desarrollaba tan bien, siendo uno de los primeros recursos en ser utilizados para nutrir la historia. Sin embargo, es bien sabido que en algún punto de la obra de One Piece los conceptos de las frutas cada vez más se le salían de las manos al autor, en donde a medida que avanzaba la historia el desarrollo de este elemento dejaba más dudas que respuestas. Abundaban demasiadas preguntas que no hacían más que debilitar el recurso de las frutas del diablo, motivo por el cual Eiichiro Oda se vio en la obligación de desarrollar varios conceptos con tal de poner estabilidad en la inestable escala de poder que poco a poco iba cayendo, haciendo su entrada triunfal en la historia las ideas del Haki. El Haki se introdujo en el momento exacto en la historia, puesto que para ese momento todo el tema de los poderes en One Piece se desarrollaba muy mal y de una manera floja, debido a que se le daba prioridad a otras cosas, dejando la serie un poco de lado el tema de las frutas. ¿Pero qué es el Haki? Pues el Haki no es más que la capacidad de sentir y utilizar la energía espiritual, o para los conocedores del tema si de series shonen se habla, la fuerza de voluntad reflejada de una forma visible. Conceptos simples pero que a la larga le va a servir demasiado a la serie, puesto que la inclusión de estos conceptos iban a ayudar demasiado con el tema de los poderes en la serie de One Piece. Pero antes de seguir debo dejar algo claro, y es una crítica que ha estado arraigada con el tema del Haki, dado que para nadie es un secreto que todo lo que tenga que ver con la cuestión del Haki va a ser considerado como una idea sacada de ya saben dónde. ¿Por qué? Porque simplemente se introdujo de una forma tardía en la serie, más nada. Y bueno, con respecto a este tema ya he dado mi opinión en otro video. Lo que sí quiero dejar en claro es que sí, este fue abordado muy tarde en la historia, dando la sensación de ser algo que ocurre muy de repente. Y aunque Oda siempre dio destellos con este tema en algunos momentos de su historia, no se puede negar que fue muy tarde la manera en que se desarrolló la idea del Haki.
pero eso no significa que el tema con la fuerza de voluntad personificada en cada ser de la serie sea una de las peores ideas jamás vistas en shonen, porque tampoco es así, solo que tiene sus pros y contras. Que así como tuvo una entrada un poco forzosa en la trama, más que todo por necesidad, no se puede negar que la evolución que le dio Oda también fue muy buena, empezando porque la primera vez que se habló de una forma concreta de este tema fue en una parte importante de la serie, en la saga de Marineford, saga que destacaría por ser un antes y un después para la serie de One Piece, puesto que gracias a todos los sucesos mostrados en este punto de la obra, sirvieron por ser una especie de introducción para lo que se vendría más adelante, debido a que tocarían temas como los tipos de haki, 3 en total, 2 que son los más comunes y el tercero que solo unos pocos poseían. Eso sin nombrar cómo este puede influir en cualquier persona sin importar el tipo de habilidad que posea. Pequeños recursos que poco a poco iban arreglando el desastre provocado en el pasado con todo el tema del manejo de las frutas del diablo. Además de que el uso del haki iba a significar una gran mejoría para el futuro de la historia, porque se iba a estructurar todo el planteamiento del time skip, pausa que serviría de maravilla, ya que terminaría de consagrar el haki como un hecho de vital importancia si de combate se habla, puesto que esos 2 años iban a significar un gran aumento positivo en el argumento de la historia, dado que iban a dar respuestas a todas esas preguntas que generaba la serie. Gracias a ese tiempo que tomaron los Mugiwara para entrenar pudimos apreciar más a profundidad de qué se trataba el haki y qué podía ser, como por ejemplo, que precisamente esos 3 tipos de haki que existían se iban a centrar de una manera precisa en contrarrestar distintos puntos que flaqueaban en los combates del universo ficticio de la serie, teniendo así a el haki de observación que genera un sexto sentido al usuario con respecto al mundo que lo rodea, haki de armadura que permite al usuario utilizar un espíritu o fuerza de voluntad como armadura irrompible, es decir, mero espíritu de voluntad personificado de una manera sólida a su alrededor, y el haki del rey, el tipo de haki más raro que hay, en donde solo pocas personas lo pueden obtener. Este tipo de haki lo que busca es generar la habilidad de dominar la fuerza de voluntad de otras personas. Y bueno, estos son todos los tipos de haki, elementos como dije un poco simples pero que llegaron de una manera precisa para ordenar el sistema de poder de la serie. Además de eso se trata, utilizar cosas tan sencillas pero a la vez bien trabajadas, para brindar un buen desarrollo. Eso sin nombrar que la serie deja bien en claro que para poder obtener todas estas habilidades que ofrece el haki es necesario que la persona pase mucho tiempo entrenando, razón por la cual que en One Piece existan un pequeño grupo de personajes que dominan estas técnicas, dando a entender el nivel de dificultad que significa dominar este tipo de poder. Bien por el autor, que supo cómo poner límites de inmediato con respecto a los personajes y su relación con el haki. Eso por un lado, porque por lo que de verdad resalto el haki fue por poner un equilibrio para los usuarios de frutas del diablo, usuarios que en algún punto dieron la sensación de ser invencibles por el solo hecho de poseer una habilidad por encima de los demás. El haki lo que hacía era precisamente generar ese contra para todos esos usuarios de alguna fruta, dando herramientas que ayudarían a derrotar a cualquier enemigo, como por ejemplo el haki de observación, que va a ayudar al personaje a predecir los movimientos de su contrincante, y el haki de armadura, que va a ayudar a que dicho personaje cree una armadura a su alrededor para defenderse de los efectos que pueda llegar a provocar los golpes impregnados con las habilidades de distintas frutas. Esto era lo que necesitaba la serie de One Piece, un control, y Oda lo desarrolló muy bien. No tengo críticas con respecto a este planteamiento, que sí, fue introducido tarde en la historia, pero que su desarrollo fue magistral, arreglando algo que durante mucho tiempo fue un problema. Esto iba a ser sinónimo de gran crecimiento para la serie, porque la misma podía explorar temas de gran manera sin tener algún medio que restara al planteamiento. Todo, tanto las peleas como las frutas del diablo, llegaron a un orden muy atractivo de ver, generando una buena armonía en toda la historia, muy tarde sí, pero que para bien o para mal fue un recurso empleado muy bien. No por nada, aún a día de hoy este sigue siendo uno de los temas más determinantes para la serie de One Piece, el haki, que se ha convertido en esa pieza clave para que se den buenos desarrollos en la trama, no siendo un tema pasajero para proponer una solución pasajera, sino que la mera existencia del haki va más allá de solo ser una sencilla expresión de poder. Se trata de un arte que, dependiendo del entrenamiento, este va a brindar grandes resultados, ya que al final de cuentas el dominio del haki se trata de entender el espíritu interior para alcanzar grandes cosas. No por nada, una de las personas más importantes de One Piece, por no decir el más importante, destacó en el mundo de la piratería solo con el dominio del haki. Así es, hablo del rey de los piratas, Goldie Roger. El tipo, sin poseer alguna fruta, se comió el mundo entero, haciendo grandes hazañas. Este solo hecho da a entender que para crecer en el universo ficticio de la serie de One Piece no se necesita consumir una fruta, solo basta con conocerse a uno mismo para lograr cosas.
Entender esa fuerza escondida que cada persona tiene, ser consciente del verdadero potencial que se tiene, solo hay que tener una gran voluntad. Claramente el dominio del haki no va a ser fácil, dejando este hecho en claro la serie de 1 minuto con la introducción de este tema. Sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible, puesto que los beneficios están ahí, teniendo varios personajes como ejemplos del gran poder que brinda el dominio del haki, siendo esto muy bueno de ver, trazando una especie de armonía entre las aspiraciones que tiene el personaje y lo que es capaz de hacer con tal de lograr sus metas. Por eso, a pesar de que el haki aún a día de hoy se ha considerado un tema sacado de ya saben dónde, no quita el hecho que los conceptos empleados para su desarrollo son increíbles de ver, siendo arte en toda su expresión, pasando el espíritu interior personificado en la fuerza de voluntad como un concepto crucial para la serie de One Piece. Muchas gracias por ver.